Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en las consecuencias legales, las más inmediatas, de la declaración judicial de un concurso de acreedores aquí en España. Exacto. Nos basaremos en algunos extractos de derecho concursal para desgranar cómo afecta todo esto al deudor, a los acreedores, qué pasa con los contratos y cómo se definen los activos y pasivos. Es fundamental entender eso, sí. El objetivo es entender la estructura, los efectos prácticos que la ley pone en marcha en estas situaciones, que son bastante complejas. Sin duda. Y yo empezaría por lo primero. ¿Qué le pasa al propio deudor? ¿Qué siente, que vive en ese momento de la declaración? Pues es un cambio drástico, la verdad. A ver, la declaración judicial implica, como norma general, que el deudor pierde el control sobre su patrimonio. Pierde el control. Totalmente. Bueno, puede ser total o parcial. Hablamos de intervención, donde necesita el ok del administrador concursal para ciertas cosas, o directamente suspensión, donde se le aparta y el administrador toma las riendas. Vale. Que se aplica, si una u otra, pues suele depender de si el concurso lo pide el propio deudor, que sería voluntario, o un acreedor, que es el necesario. Aunque, ojo, el juez puede ajustarlo. Entiendo. Lo que sí es impepinable es el deber del deudor, ya sea una persona o una empresa, de colaborar e informar al juez y al administrador. Es crucial. Vale. O sea, no es necesariamente que le quiten todo el poder de golpe, sino que hay un control, más o menos férreo, y a pesar de eso puede seguir trabajando con su negocio. Sí, y eso es importante remarcarlo. Por lo general, se permite continuar con la actividad profesional o empresarial. Eso sí, bajo la lupa del administrador concursal. Claro. La idea es intentar, mantener el valor, o incluso buscar una salida, una viabilidad. ¿Tiene sentido? Además, si el deudor es persona física, puede incluso solicitar recibir alimentos con cargo a la masa activa, a los bienes del concurso. Ah, mira. Ahora, no todo es económico. Hay que tener presente que el concurso puede llegar a afectar derechos fundamentales. ¿Cómo cuál es? Pues, por ejemplo, el secreto de las comunicaciones o la libertad de residencia. Pero esto siempre tiene que decidirlo un juez, de forma motivada y con informe del fiscal. No es algo automático. Entendido. Si al deudor se le controla así, ¿qué pasa en el otro lado? Con los acreedores. La imagen típica es que para ellos se para el mundo, ¿no? En gran medida sí. Esa es la idea general. La regla básica es: todos los acreedores, de antes de la declaración, van a la masa pasiva. A un saco común, digamos. Exacto. Y eso significa que no pueden empezar nuevas ejecuciones por su cuenta contra el patrimonio del deudor, y las que ya estaban en marcha quedan suspendidas, congeladas. Vale. Pero, y esto es importante, hay una excepción muy relevante. Los acreedores con garantía real. Una hipoteca, por ejemplo. Ah, claro, la hipoteca sobre un local o una máquina. Esos, en principio, tienen derecho a ejecutar su garantía por separado. Juegan, como decías, en otra liga. Aunque la ley también les pone límites, sobre todo de tiempo. Y más si el bien que tienen en garantía es necesario para que la actividad del deudor continúe. Entiendo, para no desmontar el negocio si todavía tiene futuro. Y, a ver, ¿qué pasa con los contratos que tenía firmados el deudor? Contratos de alquiler, de suministro, ¿se cancelan? No. No por defecto. El principio general es la continuidad. Los contratos que estaban vigentes con obligaciones pendientes por las dos partes, en principio, siguen. Se busca una cierta normalidad, entonces. Eso es. Sin embargo, claro, hay herramientas especiales si hace falta. Por ejemplo, se pueden modificar o incluso extinguir contratos de trabajo, con procedimientos específicos según sean colectivos o individuales. ¿Vale? O también se pueden resolver contratos de alta dirección. Y hay una cosa curiosa, Sí. que en interés del concurso el administrador puede incluso rehabilitar, o sea, como reactivar ciertos contratos que se habían extinguido justo antes del concurso porque el deudor no pagó. ¿Cómo cuáles? Pues imagina un préstamo que dejó de pagar o una venta a plazos. Si interesa al conjunto de acreedores, se podría intentar revivirlo bajo ciertas condiciones. Vaya, eso de rehabilitar suena a querer salvar la estructura, ¿no? Las relaciones que funcionan. Exacto. Refleja esa intención de preservar lo que sea beneficioso. Pero, volviendo un poco a la protección del patrimonio, ¿cómo se asegura la ley de que no desaparezcan bienes justo antes de la declaración? La picaresca de última hora. Buena pregunta. ¿Hay alguna forma de mirar atrás? ¿De deshacer algo? Pues sí, para eso están las acciones rescisorias concursales. Rescisorias. Sí. Permiten anular actos que hizo el deudor en los 2 años anteriores a la declaración si fueron perjudiciales para los acreedores.
Y lo interesante es que no hace falta demostrar que hubo intención de defraudar, ¿eh? Ah, Incluso sin mala fe. incluso sin mala fe demostrada. La ley directamente presume que hay perjuicio en ciertos casos. Por ejemplo, si el deudor hizo donaciones o pagó deudas que todavía no habían vencido. Ya. O se hizo negocios aunque fueran pagando, pero con personas especialmente relacionadas como familiares o socios. Se busca proteger la masa activa. ¿Que la masa activa es? Es básicamente todo el patrimonio que tiene el deudor cuando se declara el concurso, y también lo que adquiera después, salvo, claro, los bienes que son inembargables por ley, lo esencial. Bien. Entonces, una vez que tenemos identificados los bienes, esa masa activa, ¿cómo se ordenan las deudas, la masa pasiva? ¿Cómo se decide quién cobra y cuándo? Aquí la ley establece una jerarquía muy clara, un orden estricto. Lo primerísimo que se paga son los llamados créditos contra la masa. Contra la masa. ¿Qué son? Son los gastos que se generan después de la declaración del concurso, los que son necesarios para que el propio procedimiento funcione. Ah, vale, como los costes del juzgado o... Exacto. Costas judiciales, los salarios de los trabajadores generados después de la declaración, los honorarios del administrador concursal, ese tipo de cosas. Lógico, hay que pagar los gastos de la propia gestión de la crisis primero. Justo. Y una vez que se han cubierto todos esos gastos contra la masa, entonces ya se empieza a pagar a los créditos concursales. Que son las deudas de antes. Las de antes de la declaración, sí. Y aquí también hay categorías, una clasificación. A ver, Primero están los privilegiados, que pueden tener un privilegio especial sobre un bien concreto, como la hipoteca de antes, o un privilegio general, sobre todo el patrimonio restante. Aquí entran parte de los salarios, deudas con Hacienda, seguridad social. vale, los protegidos. Luego vienen los ordinarios, que suelen ser la mayoría de las deudas comerciales, proveedores, bancos sin garantía especial. Estos cobran a prorrata de lo que quede, si queda algo después de pagar a los privilegiados. O sea que ya empiezan a tenerlo más difícil. Sí, y ya al final de la cola están los subordinados. ¿Y esos quiénes son? Pues aquí metemos los intereses de las deudas, las multas, créditos de personas especialmente relacionadas con el deudor, socios, administradores, y también los créditos que se comunican tarde al concurso. Comunicar tarde. Sí, porque los acreedores tienen un plazo, normalmente un mes desde que se publica la declaración en el BOE, el Boletín Oficial del Estado, para comunicar que existen y cuánto se les debe. Si lo hacen fuera de plazo, su crédito se considera subordinado. ¿Y los subordinados cobran algo? Pues, siendo realistas, es muy difícil. Casi nunca llega dinero hasta ese último escalón. Uf, entendido. Entonces, resumiendo mucho, la declaración de concurso para las ejecuciones individuales pone al mando a un administrador, intenta proteger los bienes con acciones hacia atrás y crea una cola muy estricta para pagar. Primero gastos del proceso, luego privilegiados, ordinarios y, si acaso, subordinados. Exactamente. Es un mecanismo, complejo, que intenta hacer equilibrios. Por un lado, ver si se puede salvar la actividad del deudor y, por otro, asegurar que los acreedores cobren de la forma más ordenada posible, maximizando el valor de lo que hay y siguiendo ese orden que marca la ley. Me quedo pensando en eso que comentabas de rehabilitar contratos que ya estaban rotos antes del concurso. ¿Qué nos dice eso de la intención última de la ley? Quizás que no solo busca liquidar ordenadamente, sino también preservar el tejido empresarial, las relaciones que aún pueden ser valiosas. Es una buena reflexión, sí. Podría interpretarse así, como un intento de ir un poco más allá de la simple liquidación. Ahí queda esa idea para darle una vuelta.